Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Seguramente todos recuerdan algún villancico en casa de la abuela, la rueda de San Miguel, jugar a estas rondas como Doña Blanca o incluso la leyenda de La Llorona. Bueno, pues todo esto es literatura de tradición oral. Hemos invitado a una experta del Colegio de San Luis para que nos platique de qué se trata esto de la literatura de tradición oral, cómo la podemos ver reflejada en nuestro día a día y por qué se dedican algunos científicos sociales precisamente a recuperar todo este tipo de materiales. ¿Qué son? ¿Cómo son? Todo esto vamos a platicar el día de hoy y bueno, pues los invitamos para que se queden con nosotros, para que nos estén acompañando, pero también para que interactúen, nos comenten a través de Facebook, de las llamadas aquí al canal y que puedan ustedes pues compartir con nosotros cuál es esta experiencia que recuerdan o que conocen de todos estos materiales. Conforme vayamos platicando seguramente los van a ir reconociendo en su día a día, en su vida cotidiana. Bienvenidos, comenzamos. La literatura de tradición oral es un discurso o mensaje transmitido de viva voz dentro de una comunidad, aunque también puede tener alguna forma de transmisión escrita. Esta literatura no se limita a comunicar información de manera funcional, sino que también incluye discursos o mensajes que estén estructurados de forma estética. Puede incluir una variedad de formas de expresión como canciones, cuentos y leyendas, que son transmitidos oralmente de una generación a otra. La literatura oral es bastante amplia y puede ser analizada desde diversas disciplinas, como la filología, la etnología, la antropología, la historia, la sociología, la psicología y la lingüística. Esto significa que su estudio puede proporcionar una comprensión profunda de diversos aspectos de la cultura y la sociedad, así como de la forma en que se transmiten y se preservan las tradiciones a lo largo del tiempo. Si te interesa saber más sobre este tema, te invitamos a conocer los proyectos del Programa de Estudios Literarios del Colsan. Bien, estamos de regreso y vamos a comenzar esta charla. Ya vieron ustedes quién está con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada y es la doctora Mercedes Zavala. Ella es académica en el Colegio de San Luis en el programa de estudios literarios y bueno, pues una de sus especializaciones, digamos, es trabajar en esta línea de investigación que se denomina literatura de tradición y literatura de tradición oral. No, ya la dije mal. Literatura tradicional y popular. Esa es, literatura tradicional y popular. Doctora Mercedes Zavala, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias, Lidia. Cuando digo que es una experta, créanme que realmente es una experta y la verdad es que nos va a estar acompañando para explicarnos de qué se trata todo esto. Ya veíamos un poquito, ¿no? Todo esto que son canciones, cuentos, historias, leyendas. Ya le decía yo al principio, estas rondas que cuando estábamos chicos, algunos todavía nos tocaron, la rueda de San Miguel, que yo no sé si todavía están en los jardines de niños por ahí recuperando, que si Doña Blanca y todos este tipo de rondas infantiles, pero que son de algún modo este tipo de materiales. Y aunque no nos damos cuenta, vienen de hace muchas décadas, incluso de hace muchos siglos. Entonces vamos a platicar con nuestra experta de hoy. Así que bueno, empezamos por preguntarte lo primerito, ¿qué es la literatura de tradición oral? En como 30 segundos, ¿no? Sí, por favor. Es eso, literatura. Estamos acostumbrados a creer que la literatura es escrita y se nos olvida que el ser humano vivió siglos y siglos y siglos antes de llegar a la escritura y siglos antes de llegar a la imprenta. Existía una literatura que se transmitía, o existía la literatura que se transmitía de manera oral. Era la que todo mundo tenía y ya después se especializa, ¿no? Y se hace por escrito y de manera individual. La literatura de tradición oral es colectiva.
No que entre todos, porque eso es muy romántico decir entre todos hacemos un cuento, no, la hace un creador, pero existe una estética colectiva. Si yo le pregunto al auditorio o te pido que rápidamente me digas qué es un octosílabo, lo vas a dudar. No me pongas examen la de literatura. persona quizá analfabeta o iletrado, como mejor se dice, creo, sabe que un verso que es de 8 sílabas con acentuación y tiene que tener una rima, sin saber la parte teórica, sabe si va o no va en el corrido, y por eso es capaz de crear, porque existe una estética colectiva, y él te lo dice, no, ya me equivoqué, no cabe en ese molde que es, y no tendría los elementos o los conceptos teóricos del análisis literario para decirlo como lo diría un filólogo respecto de un poema, pero un corrido es un poema narrativo. Y creado desde el pueblo, de claro, gente que no es especialista en estudios literarios. Y se nota, por supuesto, cuando alguien culto, y entiendo por culto alguien con una formación, no necesariamente en literatura, sino lo que sea, quiere imitar el estilo del pueblo. Y no es un estilo de lenguaje sencillo con groserías, mal hablado, no, es una estética diferente. Pero se nos olvida que la literatura escrita surgió de la literatura oral. Y entonces esa es la que se transmite básicamente de manera oral, en los núcleos sociales pequeñitos como la familia, los vecinos, etcétera, hasta pueblo, ¿no? Y la literatura culta es un autor individual que además firma como autor y como propietario de ese texto, su cuento, su canción, su poema, su lo que sea. Ya está aquí entonces esta explicación, digamos, de qué es la literatura de tradición oral, pero además tenemos como muy a la mano estos ejemplos, porque todos en algún momento hemos oído un corrido, una leyenda, un cuento, estas rondas infantiles, y hay muchas variantes o muchas que ya los clasifican los especialistas, pero que digamos en términos prácticos para usted y para mí más o menos se trata de esto. ¿Por qué es importante recuperar estos materiales de tradición oral? Pues mira, yo no sé si habría que hablar de recuperar, más bien bueno, de porque ahí están, conservar. ¿verdad? Conservar. Ahí están, no es nuestra tarea, no es la de un arqueólogo que va a buscar los restos de algo que fue. La literatura de tradición oral vive, y vive en variantes, porque se va adaptando a través de los siglos, a los contextos locales, a los contextos sociales, ideológicos, del ser humano va cambiando, entonces no piensa igual que en la Edad Media, y eso se nota. Entonces, más que recuperar en ese sentido es estudiarla y como tomar una muestra, ¿no? Así vive. Y claro que en ese así vive influye ahorita pues toda la era digital, la internet y demás, pero conserva muchísimo de ese caudal cultural que nos viene de siglos, ¿no? Heredado, o un caudal que viene de Europa, o concretamente de España, pero que también están mezcladas tradiciones anteriores, y que aquí además se mezclan según las regiones de nuestro país con culturas indígenas, ¿no? Entonces realmente es algo vivo y que a uno le sorprende lo que puede encontrar, ¿no? Hay veces que nos sorprende el origen, digamos, de los materiales orales, ¿no? Que como nos decía ahorita, le vamos a preguntar a ver si nos tiene por ahí algún ejemplo, en donde viene a lo mejor de España de hace 2, 3 siglos o más, y acá le hemos dado como el toque muy mexicano, pero también en las mismas regiones. No es lo mismo cómo vivimos o cómo nuestras costumbres, nuestras prácticas, hasta nuestro tonito al hablar, en Tabasco, en Nuevo León, en San Luis,
en la Huasteca, en fin, creo que todas estas variantes pues le van enriqueciendo por ahí. ¿Qué nos revelan estos materiales y qué nos aportan como sociedad? ¿Tienen alguna utilidad? Porque ahorita es algo muy padre que son como una toma de muestra de así se vive, es un fragmento, digamos, de realidad. Ajá, mira, yo creo que en buena medida somos lo que cantamos y contamos. Entonces, en el sentido de reforzar esa identidad, es valorar ese acervo tradicional, y ahorita estamos hablando de literatura, pero es un acervo que se va adaptando, pero lo importante es conservar. Porque, un ejemplo, que nada tiene que ver con literatura, la manufactura, por ejemplo, de los en la Huasteca. El estambre que se usa ahora es muy distinto al que se usaba hace 200 años. Pero el que se usaba hace 200 años, que se teñía a mano, etcétera, etcétera, pues saldría carísimo. Y los artesanos fueron modificando y empezando a utilizar un estambre más comercial, pero conservando el mismo dibujo, con la misma simbología, la misma estructura. Entonces ocurre un poco lo mismo con la literatura y otras manifestaciones artísticas, como la música también podría hacerlo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, ahora regresamos para seguir platicando con nuestra invitada Mercedes Zavala. Como ya mencionábamos, pues la línea, digamos, de investigación tiene que ver con esta recuperación de materiales, porque es parte de una literatura viva que está, como ya nos decía, pues ahí en las calles, entre las familias, en las comunidades urbanas o rurales, y que se siguen manteniendo, ¿no? Ahora yo creo que efectivamente tienen una manera de circular a lo mejor distinta con todos estos medios digitales, pero bueno, ya nos platicará, porque en el Colegio de San Luis hay un laboratorio de materiales orales que tiene mucho que ver con el trabajo que hace la doctora Mercedes Zavala, pero bueno, ya les seguiremos platicando de este y otros aspectos en la entrevista que tendremos a lo largo de los siguientes minutos. Por lo pronto nos damos a una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y continuamos con esta charla en la que estamos pues recuperando, no recuperando nosotros, ellos son los que hacen el trabajo de recuperación de materiales orales, porque es parte de esta especialización, de esta chamba que hacen los investigadores orientados a la literatura de tradición oral. Y estamos platicando con la doctora Mercedes Zavala, investigadora acá en el programa del Colegio de San Luis. Cuéntanos un poco cuáles son los tipos de materiales que recolectan, si hay géneros y cuáles son. A ver, primero yo quería, no es corrección porque está bien el término, pero acotar. Cuando hablamos de materiales orales, nos referimos a algo tan amplio como hablar de folclore. O sea, en materiales orales entraría también, por ejemplo, el contar una receta de cocina, el contar cómo se elabora un textil, etcétera. ¿Y cuál sería lo más propio? Literatura de tradición oral. Ya. ¿No? Eso a ver si no la vuelvo a regar, pero seguramente me corregirás. Justo te acabo de decir que no es equivocación, sino creo... Precisión, digamos, acotar, precisión, tienes razón, es una acotación porque hay que ir delimitando de manera más propia. Entonces ustedes se encargan de recuperar literatura de tradición oral. Ahora, tú me hablabas de géneros. ¿Hay géneros? Sí hay géneros y los entendemos como moldes, como una especie de moldes, pero bueno, tanto en la literatura culta como aquí, y creo que en otras artes como la música, las formas establecidas no son cerradas. Algo que caracteriza a la literatura de tradición oral es que se trata de un sistema abierto, entonces hay flexibilidad. Por ejemplo, sí, podemos reconocer ciertos moldes para la leyenda, otros para el cuento, otros para el corrido,
otros para la canción lírica. Entre la leyenda y el cuento, una leyenda es breve, muy breve. Un cuento es más extenso, o puede ser mucho más extenso. Un cuento es ficción, una leyenda tiene un valor de verdad. Entonces, si se cuenta una leyenda que va perdiendo ese valor de verdad porque ya nadie cree que ese cerro es de verdad un caballo que se quedó encerrado en no sé qué, se va trasladando a cuento y empezará con había una vez, por ejemplo, un caballo, que eso ya lo da sin que se explique. De lo que te voy a contar es pura ficción, no. Simplemente hay un traslado paulatino, dependiendo de la comunidad, en cómo se va pasando de un molde a otro. Y la gente sabe, esa estética colectiva y esa memoria colectiva de la que te hablaba, es realmente muy funcional. Alguien me preguntó una vez por qué todos los corridos son tragedias. Ajá. O por qué hay tanta violencia en el corrido. A ver, porque el corrido es el molde en el que el hombre expresa su tragedia. Ajá. Para Amor Feliz, la canción lírica. No vas a hacer un corrido que acabe con final feliz. Vas a hacerlo porque ahí expresas tu tragedia y narras. La otra es más la expresión de un sentimiento. Claro, entonces bueno, hay, digamos, pero sí hay como varios moldes, varios grandes grupos. Claro. Canción lírica, corrido, ¿qué más? Cuento, leyenda. La leyenda tiene como distintos procesos en cómo se va formando una leyenda, porque empieza a ser una anécdota, ajá, casi que personal o cotidiana de alguien, y se va transmitiendo y va adquiriendo elementos ya de leyenda. Pero lo más importante es que toda esta literatura vive en variantes. Entonces, no hay una versión oficial. La versión que se publica en un libro es la versión que se cantaba en tal fecha, en tal lugar. La que recogieron ese día específico. Día, pero puede que otros se lo sepan. Y eso ocurre ahora en internet. Si yo publico sobre un romance o un corrido o un cuento, hay comentarios luego de, sí, a mí me lo contaban, pero era diferente, ¿no? Y no es que haya una versión, que muchas veces caemos en el error o caen en el error algunas dependencias turísticas de decir la leyenda de Real de 14. No existe. Decía, hay un comediante que se llama Franco Escamilla, y perdón por el ejemplo y la mención, pero la leyenda de La Llorona dice Ajá. que se la encontró en América del Sur. Claro. Y yo decía, es que a lo mejor, yo pensé que nada más existía aquí en México, y no, existe en varias partes de América Latina. ¿Y por qué? Pues porque, como diría don Marcelino Menéndez y Pelayo allá en el siglo XIX, no hay nada más universal que el folclore. Uno cree que el folclore es el sello de identidad, ¿eh? Te vas a Europa del Este y los bordados de las blusas, dices, pues cambia un poquito, pero bien podrían ser un huipil. Ya no se diga Filipinas con México. Hay cosas que puedes decir que fuiste a Filipinas y lo compraste allá, y das un mantel con punto de cruz y lo compraste aquí. Sí es, eso es, ¿por qué? Porque el contenido de la literatura de tradición oral expresa las preocupaciones del hombre, ajá, y las pasiones, el amor, la tristeza, la traición, la venganza, los celos, el odio, todo eso es y será igualito porque somos seres humanos. Aquí en China, ajá, literalmente. Aquí en China. ¿Cuáles son los personajes, temas, motivos recurrentes en las regiones que más conoces en estos materiales de literatura de tradición oral? Porque bueno, a lo mejor siempre en los corridos pues hay así como que estos villanos o estos héroes o antihéroes, y bueno, ahí mismo te preguntaría qué diferencias y qué semejanzas has encontrado en estas regiones donde has trabajado. Mira, una de las principales diferencias, yo creo que en las distintas regiones de México, que se nota de inmediato,
es en las regiones donde hay una fuerte presencia de una cultura indígena, porque indiscutiblemente yo considero que somos un pueblo mestizo y que no puedes disociar, aún, no sé, en una comunidad oaxaqueña, no puedes disociar una cosa del otra. Yo tengo textos recogidos en lengua en Tenec, otro en Cora y otro en Mije, que tratan lo mismo que un cuento contado en español en el siglo XIX en España. Ajá. Y están recuperados en Y lengua indígena. están recuperados en lengua indígena, porque finalmente los motivos es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, el motivo de la traición, yo no conozco una sociedad en donde se permita la traición. Y la traición está... y la cantamos, y la hacemos poema, y la hacemos cuento. Y la traición se rechaza. Incluso en los corridos más narcocorridos, la traición no se acepta, ¿no? Matar a traición es totalmente deplorable, ¿no? ¿En qué regiones has trabajado? Ahorita nos decías Mije, Oaxaca, Tenec, San Luis, Cora. Ajá, en toda la parte de Nayarit. No he estado ahí recogiendo, pero he trabajado con textos de ahí. ¿Cómo te llegan? ¿Cómo te llegó, por ejemplo, Pues esos textos? en parte por colegas, o sea, ya tenemos una buena dosis. Se hizo muy poco trabajo desde la literatura. Digo, no me echo yo la culpa porque yo todavía no existía, pues, pero todos los años 20, 30, 40, 50, 60, 70 lo hacían los antropólogos o los historiadores. Y qué bueno, pero lo que ocurría es que pues recogían los cuentos y les interesaba, y si no solo decían que se contaban cuentos sobre tal y tal cosa, pero no recogían el texto literario, no lo recogían, porque a mí o a nosotros en literatura lo que hacemos es analizar el texto literario. De la misma manera analizo un corrido, de la misma manera que analizo un poema de Bécquer o de Jaime Sabines, o de Octavio Paz. O sea, simplemente es otro tipo de literatura. Y el hecho de que lo recojamos nosotros, pues ponemos especial atención en que esté contado, porque ahorita muchas veces cuesta trabajo, por ejemplo, que te cuenten La Llorona, porque van a decir, ya se la sabe. Sí, ya me la sé, pero yo lo que quiero es que usted me diga cómo se la sabe usted. Claro. Y entonces ya la cuenta, ¿no? O te mandan, en internet está, no, ya lo sé que está en internet, ¿no? Pero el chiste es no que recuperen por perdido, pero que revaloricen ese acervo de tradición oral, porque a veces se lo come en un momento dado se pensó en la imprenta o lo impreso, y ahora pues toda la parte digital, ¿no? Desde los años 30 con la radio, pues será mejor cantarla como Pedro Infante que como mi abuelita me la cantaba. ¿Por qué? Pues porque por algo se comercializaban las cosas, ¿no? El chiste es, canta la de Pedro Infante, pero también la que se sabía tu abuelita, ¿no? Claro. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Les recordamos que, bueno, pues el programa lo puede ver usted a partir de mañana, miércoles, ya en nuestro canal de YouTube, y agradecemos como siempre todas las facilidades que nos brindan nuestros compañeros aquí de 9TV. Hacemos una pausa y regresamos. Los dejamos ahorita con esta cápsula que tiene que ver con precisamente parte del trabajo que se realiza en el programa de estudios literarios en el Colegio de San Luis y relativo a este grupo de trabajo de tradición sobrenatural. Continuamos. El Grupo de Estudios de Tradición Sobrenatural del Colegio de San Luis es un espacio académico que centra su interés en el enigma de lo inexplicable, sobre todo en el impacto que todos estos aspectos han tenido en la sociedad. Aquí, académicos y especialistas de distintas instituciones internacionales, como la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Guanajuato, exploran el arte y las creencias de la sociedad relacionadas con lo sobrenatural, adentrándose en lo maravilloso y lo fantástico.
rastrean elementos extraordinarios que enriquecen la narrativa tradicional de México. Este proyecto, fundado por la doctora Claudia Carranza, investigadora del Programa de Estudios Literarios, lleva a cabo congresos, talleres y charlas en diferentes modalidades, buscando siempre nuevos horizontes. Comparten su conocimiento mediante publicaciones que puedes encontrar en su bibliografía sobrenatural. Únete a su comunidad en redes sociales y visita su página web para conocer las próximas actividades, novedades y material de consulta. Cuando estábamos platicando con Mercedes de manera previa en torno al programa de hoy, le pedía yo que si nos podía platicar un ejemplo sencillo, pero bueno, pues no tiene nada de sencillo, pero bueno, en las palabras de Mercedes iba a parecer sencillo, porque la verdad es que lo que queremos entender un poco es, a través de un ejemplo, cómo estos materiales de literatura de tradición oral son útiles para muchas disciplinas de las ciencias sociales, porque al final tiene que ver con cómo retratan ese fragmento de vida de la comunidad de donde se recaba, si es una comunidad rural o urbana o una familia. Nos dice mucho, pero nos dice mucho a través de, insisto, diferentes disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, la antropología o la etnología o la filología, que bueno, ya nos irá explicando acá la doctora Mercedes Zavala. Entonces, ¿nos podrías dar este ejemplo sencillo de cómo se analiza desde las diversas disciplinas este material de la literatura de tradición oral? Por ejemplo, filología. A costa de que mis colegas antropólogos, historiadores se enojen y sociólogos se enojen por cómo reducimos reduccionista. Ajá. Bueno, pero eso simplemente para fines didácticos, digamos, de comunicación y divulgación de la ciencia. A ver, yo creo, tratando de pensar en un ejemplo, desde la filología o literatura o los estudios literarios, en un texto de un corrido o derivado de un romance, yo estudiaría cómo está compuesto, cómo son los versos, cómo es la rima, si cambia, si hay estrofas o no hay estrofas marcadas, si hay una introducción, etcétera, más la historia que se narra, cómo es, qué tema trata el adulterio, bueno, y el adulterio se castiga o acaba como el cornudo y entonces se es ríen, el tono se burlesco celebra. o como muchísimo condena a la mujer, ¿no? Desde la antropología trataría como un problema social, y el contexto en que se da, supongo, desde la parte histórica, no lo sé porque no se trataría de un documento histórico, pero quizás se podría llevar a cómo se manejaba el adulterio. Yo en algún momento, a propósito precisamente de eso, acabé en una historia del Código Penal, de cómo estaba calificado, si como delito o no. Dices, ¿cómo puede ser que todavía muy avanzado el siglo XX estaba codificado el adulterio? Por supuesto, de las mujeres, de los hombres no, esos no cometen adulterio, cometen aventuras o deslices. Pero sí es muy interesante porque sobre todo dar prioridad a algo, al contexto en que se da, a la simbología que tiene, a la historia dentro de ese propio contexto o esa localidad, pero siempre hay matices, lo que decíamos hace rato, ¿no? El antropólogo muchas veces no recoge el texto completo, porque lo que le importa es decir que se cuentan muchos relatos sobre, no sé, el coyote y el conejo, y con eso le es suficiente, pero a mí no, yo quiero estudiar el relato. O sea, el cuento de había una vez un coyote y un conejo, donde el conejo, que en teoría es la presa, acaba siempre humillando al pobre coyote, ¿no? Como en aquella caricatura del Correcaminos. Ese podría ser un ejemplo muy burdo.
pero en nosotros nos fijamos en detalles del texto. Por ejemplo, en un romance que se llamaba Bernal francés, que acabó en Corrido de Doña Elena, es una historia de adulterio que él, por supuesto que la sorprende, y llega y la cacha porque se hace pasar por el amante, y ella le dice, en las versiones más antiguas, le dice, perdona mi desventura. Sí, es decir, ella se está considerando como que falló. Ajá. Y en versiones más modernas dice, perdona mi aventura. Pues que ya aventura no quiere decir que esté justificado, pero al menos admite ese gozo que tiene la aventura, ¿no? Esa adrenalina ya la tiene. Que tiene el adulterio. Ajá, y es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero hecho, se va modificando de acuerdo a... Porque ahorita cada vez hay más corridos donde las protagonistas son mujeres, pero los cambios en la sociedad tardan siglos, o bueno, si no siglos, décadas en permear todas las capas. Antes sí eran siglos, ¿sí? Ahora va mucho más dinámica. Pero la aún sociedad. así, para que llegue a todas las capas y se asuma ese nuevo código de conducta y se acepte, cuesta muchísimo trabajo. Entonces, lo mismo con la literatura, poco a poco cambiará. Vamos a una pausa, los dejamos con no es pausa, es una cápsula que queremos compartirles porque la invitada de hoy, nuestra invitada de hoy, la doctora Mercedes Zavala, tiene muchos libros, varios de esos están por acá sirviéndonos de escenografía, y justo les vamos a platicar de una de sus publicaciones en la siguiente cápsula que hemos preparado para ustedes. Continuamos. Bueno, vamos a ir platicando, y lo que queremos ahora platicar con ustedes tiene que ver con pues estos materiales, qué tan antiguos son. Es un trabajo, la verdad que el trabajo de campo debe ser muy enriquecedor porque se topan, pues me imagino yo, con muchos informantes, con mucha gente del pueblo que seguramente les comparte su historia de vida, porque no es solo contarles el cuento, contarles la leyenda o cantarles el corrido, tiene que ver mucho más allá, porque seguramente con ello estarán recordando a sus papás o a sus abuelos o parte de su infancia. ¿Cuáles son algunos de los materiales más antiguos que tienes registro y dónde y cómo los encontraste? Mira, es difícil pensar en más antiguos, pero sí que se tiene conocimiento de que su origen es remoto. Un ejemplo que recogí yo y me sorprendió muchísimo. A mí me gusta mucho la literatura medieval, entonces yo había leído bien un libro que se llama El libro de buen amor del arcipreste de Hita, medieval, y que son, entre otras muchas cosas, incluye varios cuentecillos. Y en un pueblito, si no mal recuerdo, cerca de Charcas, en una ranchería, un señor me contó, él era pastor, un cuento de un bien con un mal se paga, así era, y me lo cuenta de la historia de una víbora y que varios animales se portan mal, y entonces el hombre la libera y le da las gracias, se la lleva, y resulta que la mujer pues le echa a los perros, ¿no? Porque no entiende, el señor le quiere recompensar a la víbora, pero en realidad, bueno, el caso es que a mí me sonaba, y luego mi profesor, un querido maestro, Aurelio González, me dijo, ¿no te suena el arcipreste? Y entonces me fui a buscar. ¿Qué ocurría? Como un señor analfabeta, porque Charcas, era iletrado, de una ranchería de Charcas, me estaba contando un cuento
del libro de Buen Amor, que era de literatura medieval. ¿Del siglo? Del siglo XIV. Entonces, ¿qué ocurre? Que el arcipreste tomaba de la literatura de tradición oral, lo mismo que Esopo en las fábulas. Tomaban lo que habían escuchado toda su vida y se venía transmitiendo. Por eso te decía, ¿no? La literatura oral pues está antes que la escrita. Y entonces, de ahí yo lo conocía. Pero esta parte se venía transmitiendo desde hacía siglos, ¿no? Y aquí, pues ahora sí que llegaba. ¿Y por qué? Porque sea, nos más de está 6 hablando siglos, de por la lo menos. conducta del ser humano con animales domésticos y animales salvajes de su entorno. Por supuesto que en la versión que yo recojo hay un coyote, en la del arcipreste de Ita no hay coyote, porque el no coyote había coyotes en España, ajá. Es propio Entonces, de acá de claro, Mesoamérica. claro, y es una apropiación del texto. Eso lo vemos mucho en los cuentos de animales. Son muy parecidos los de todo el mundo, pero obviamente con los animales locales, ¿no? Ya de que te dicen, te voy a contar un cuento de una cigüeña, ahí ya detectas que lo sacó de un libro o de alguien que se lo contó, pero no de la tradición oral, porque en México no hay cigüeñas. Claro. Ajá. Ah, ok. Sí, es como si en Rusia una abuelita que haya viajado a México y se haya enterado del cuento del conejo y el coyote, le cuente a sus nietos allá de un coyote. Pues será un animal fantástico por allá. Aquí es un animal común y corriente. Ajá, o lo googleas, exactamente. Y ya más o menos das con qué. Entonces, ¿qué es un eso coyote? a mí fue una de las anécdotas que realmente me hicieron maravillarme de la fuerza de la voz. Por eso titulé así a mi libro, La Voz. Porque El libro que veíamos ahorita en la Sí. cápsula, cuéntanos un poquito, antes de nos queda como un minutito. Este libro se llama La Voz, Literatura de Tradición Oral del Centro Norte de México, y recoge todo lo que trabajé y recogí durante, cuando era joven, en la licenciatura y hasta el año 2008, me parece, en trabajos de campo individuales, que yo me iba ahí, me perdía por ahí, iba recogiendo, y hay muchas versiones de algunos textos, en otros solo son como uno solo y reúne romances, corridos, décimas, porque pues hay una zona muy rica también en décimas en esta región de la Sierra Gorda, canción lírica, lírica infantil, cuentos y leyendas. Entonces, sí, bueno, tiene como 700 y pico de páginas, pero es un acervo muy rico en una época en que ya existía, hasta empezaban los CDs hacia finales del siglo XX, ¿no? Y ya los últimos, pues sí me remitían a veces a internet, pues sáquenlo de internet, usted vive en la capital, ¿no? Puede hacerlo, porque pues internet tampoco llega a todos lados, que eso se nos olvida también. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con la doctora Mercedes Zavala. Ella es investigadora del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis, y bueno, nos va a platicar de un laboratorio que hay precisamente. ¿Cómo se imagina usted un laboratorio de literatura de tradición oral? Ahorita nos explica. Continuamos. El Seminario Impresos Populares de Vanegas Arroyo es un proyecto que reúne expertos investigadores para analizar la producción literaria de esta importante imprenta. Es un espacio para debatir temas como el estudio, conservación, catalogación y difusión de estas publicaciones. En la página web del proyecto podrás acceder al acervo de los impresos publicados en el siglo XIX. Además, también podrás consultar las próximas actividades y eventos relacionados con los estudios literarios. El seminario es coordinado por la doctora Danira López, investigadora del programa de estudios literarios del Colsan. Te esperamos en la página del seminario, donde encontrarás valioso material de consulta. También te invitamos a seguir la página de Facebook, donde se publican distintos artículos, infografías y novedades editoriales.
muy importante el trabajo de campo que hacen los investigadores que trabajan en esta línea de materiales de literatura de tradición oral. Y bueno, pues precisamente para hacer bien esta recolección de datos, entrevistas con los informantes y demás, pues hay toda una metodología. Y justo nuestra invitada, la doctora Mercedes Zavala, trabajó precisamente en el manual que veían ahorita al inicio de este segmento, del cual vamos a platicar un poquito más adelante. Pero antes, bueno, pues platícanos justo de este trabajo de campo, porque creo que tienen por ahí pues un gran reto los estudiantes, acompañados por supuesto de ustedes, los investigadores de más experiencia. ¿Alguna historia que recuerdes en trabajo de campo que te parezca relevante por lo que ocurrió, por lo que encontraste, por los personajes o por el comportamiento de los alumnos? Cuéntanos un poco. Pues mira, está puesta como una actividad obligatoria a los alumnos, se dediquen o no a la literatura de tradición oral, pero es una actividad tan enriquecedora que algunos, como una egresada de nosotros, postdoctorante, como Lila Álvarez Ábalos, ella iba para estudios de la literatura potosina, escrita, culta, etcétera, etcétera, y después del trabajo de campo dio un giro. Se enamoró de la literatura de tradición oral. Y se dedica a la literatura de tradición oral. Pero el que ellos hayan venido estudiando muchas veces desde la licenciatura, la literatura culta, y de repente encuentren en un señor que ni siquiera habla bien, un viejito desmolado, que quizás sí sabe leer, porque bueno, menos mal que ya no hay tanto analfabetismo, pero que no es una persona lectora, el que pueda contar un cuento que le contaba su abuelo o que se lo oyó a un maestro en la escuelita rural donde aprendió a leer. ¿De dónde era este viejito? A ver, cuéntanos. Este señor era del Jabalí, es un ejido de, si no me equivoco, zona media, muy cercana, es la zona media. Fernández. Lo que pasa es que Ciudad Fernández y Río Verde están así todo el tiempo, y a veces es uno y a veces otro. Y este alumno, Mauricio Núñez, estaba boquiabierto de que había encontrado justo aquel del que te contaba, que venía en el libro de Buen Amor, que era de literatura medieval, ¿no? Del siglo XIV, ¿no? Del y fue siglo lo encontró XIV, no en daba la crédito, comunidad del ¿no? Jabalí. Ajá. Pero un ejemplo común y corriente que muchos de los espectadores van a recordar es Doña Blanca. Cuando yo les quiero la ronda de Doña Blanca, el juego de Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Eso seguramente la cantaban, digamos que los hijos de los conquistadores cuando vinieron, porque está datado de que había un juego infantil que se llamaba Doña Sancha, está cubierta de pilares. Pues de Sancha a Blanca es la misma. Ajá. Y ahorita no importa que no sepas qué es pilar, los niños no saben, pero sí lo que les gusta es el correteo. Y da lo mismo, y acá hay un jicotillo, que es un insecto que no existe del otro lado del charco, ¿no? Entonces sí son unas sorpresas que te da a mí. Yo, por ejemplo, por supuesto que ubicaba la tradición del canto cardenche en la zona de la laguna. Tú me habías mencionado algo del norte de San Luis de Matehuala, y dije, no, Lidia, se me hace que oyó discos. Y en un pueblito que se llama Los Nazarios, por Villa de La Paz, nos empiezan a cantar. Cuéntanos brevemente qué es el canto cardenche. Es puro canto a capela. El texto que se canta puede existir de otra forma y se puede cantar en el centro de México, lo que sea, pero es un canto a capela en distintas voces, con una especie de falsete, que es muy interesante. Son muy famosos los de Saboritz, lo pueden encontrar en YouTube y en todos lados. ¿Y tú lo encontraste en...? Yo lo encontré en Nazario. Y Coahuila. ¿Qué va? Villa de La Paz, San Luis Potosí. Aquí unas personas nos empiezan a cantar. Eran dos señoras y un señor, entre ellos era un matrimonio, y el hijo desobediente, o sea, el corrido del hijo desobediente acardenchado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Cómo las tradiciones
no son estáticas, ni fijas, ni Y van tienen migrando propiedad incluso, yo de creo, autor, ¿no? ¿no? Sino que se van. El canto cardenche es en una región donde estaba, que se hizo a base de migrantes de otras partes del país. ¿Dónde ¿no? es En la zona de La Laguna, en el Durango y Coahuila. Durango. Ajá. Y te lo encontraste acá en el Ajá, altiplano eso potosino. que No dices andaba que yo tan perdida. Acepto. Bueno, decíamos al inicio de este segmento que teníamos la posibilidad de platicar precisamente de esta recolección que hacen de información en los pueblitos, en las rancherías, en comunidades rurales, y tiene que haber una especie de metodología para que sea lo más rico posible, me imagino yo. Y tú escribiste este manual que veíamos, vas con tus alumnos a campo, ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿De qué se trata este manual? Manual para la recolección de literatura de tradición oral. ¿Qué pueden encontrar ahí? Mira, es sobre todo un poco lo que decía, cierta metodología enfocada a la recolección de textos literarios. No es muy distinto el trabajo de campo que hace un antropólogo o que hace por ejemplo, en la UNAM, en el NES Morelia, tienen el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, donde recogen todo, historias de vida, maneras de cocinar, de coser, de transmitir, de curar. Ajá, nosotros nos enfocamos a literatura de tradición oral. Yo tengo la idea de que el que busca, encuentra, pero si no sabes qué buscas, pues difícilmente vas a encontrar. Pero primero, nunca busques por títulos. La literatura de tradición oral no tiene títulos. Los títulos se los ponemos nosotros. Son algo propio de la literatura culta. Si tú llegas y preguntas por el cuento, por ejemplo, yo quería preguntar sobre Blancanieves, lo que conocemos como el cuento de Blancanieves. Y le pregunté de una que su madrastra no la quería y que entonces la manda matar. Y dice, ah, sí, y me empieza a contar otro cuento que no es Blancanieves. Me dijo, pero sí se parece a uno de Walt Disney, que es Blancanieves, con los enanitos. Y también me lo contó, es decir, tenía perfectamente distinguidos sus dos acervos, ¿no? Entonces, nunca preguntar por títulos, porque existe, muchas veces se le llama por el primer verso, otras veces por el nombre del personaje. Contrabando y traición, que no es literatura tradicional, sino es propiedad registrada y más que registrada de los Tigres del Norte. De los Tigres del Norte. Contrabando y traición. Nadie lo conoce como contrabando y traición. Se conoce el corrido como de Camelia, el corrido la Tejana. de Camelia la Tejana, por supuesto. Ajá. Igual que los cuentos, como decía una niña que me dijo, yo me sé de los 7 muchachos que les costó mucho trabajo casarse con las 7 princesas. Casi me cuenta el cuento como título, ¿no? Pero no hay títulos. Y yo creo que este manual es muy importante para que, precisamente como tú decías, ¿no? Para cuidar esta metodología y pues hacer mucho más rica este trabajo de recolección de la literatura. En un minutito que nos queda, cuéntanos un poco del laboratorio de materiales orales que hay en el Colegio de San Luis. Ahora, el laboratorio es eso, un laboratorio que es quien ordena, edita, limpia todo el material que recogemos y lo pasa, digamos, que al Hilton, que es el Grupo de Investigación en Literatura de Tradición Oral de México, que es ya quien lo estudia, lo analiza, incluso lo clasifica de manera más fina. En el laboratorio se dividen prosa, en verso, etcétera, ¿no? Y en corrido, poesía, cuento, leyenda. Se hace llegan con estas grabaciones en audio y las vacían ahí, las digamos. vacían ahí, las cortan, a veces está muy bien el audio con todo y video, otras veces no, hay gente que no le gusta que la graben de video, entonces solo es el audio, lo segmentan, lo limpian porque no contamos como un estudio aquí, uno graba adentro, tratando de que sea dentro de la casa o quien atiende una tiendita, pero llega el cliente. Como veíamos ahorita, ¿no? Sí. En la tiendita, abajo de un mezquite, donde te sea. toque Entonces la informante. Y por ejemplo, si lo haces a las 5 de la tarde, no se oye nada por los pájaros que regresan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es la que se hace en el laboratorio
y luego ya como que se pasa a poderlo Y trabajar. está, digamos, interconectado con otros laboratorios que hay en todo el Sí, país. no hay muchísimos y menos que se dediquen a esto, pero el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que es un mega laboratorio ¿Es que el de la tiene UNAM? la UNAM en Morelia y otro en Querétaro, son creo que los más Completos. fuertes. Ajá. Mercedes, muchas gracias por habernos acompañado. Pues Nos terminó aquí el por tiempo. haberme platicado nos podríamos haber extendido muchísimo y pues es eso, que los espectadores recuerden, hagan ejercicios de memoria y pregunten y valoren. Vamos a intentar ahí recuperar alguna dinámica con nuestros usuarios de Facebook para que esté pendiente en el Facebook del Colegio de San Luis, para poder pues establecer Sí. alguna cosa que tenga que ver con los materiales de literatura de tradición oral. Gracias nuevamente y nos vemos y nos De nada, escuchamos muchas en gracias. el próximo programa. Soy Lidia Juache, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colsan realizará el taller Autocuidado Feminista en Ambientes Laborales, el 29 de mayo a las 16:30 horas en modalidad virtual. Inscríbete sin costo. Ya comenzó el seminario permanente La Unión Europea ante la crisis de una nueva década, del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la sala de seminarios 6. Para mayor información puedes enviar un correo a enriqueta.serrano@colsan.edu.mx. Te invitamos a la charla Migrantes y Refugiados, Perspectivas de Integración en San Luis Potosí, el 30 de mayo a las 19 horas en la Sala Miguel Caldera. No olvides registrarte. El Seminario Online de Ciencias Sociales Computacionales continúa con su siguiente sesión con el tema Modelos Multinivel, Conflictos de Organizaciones Criminales y la Democracia Electoral, el 13 de junio a las 17 horas por Facebook Live del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos